Janet marcó generaciones con su voz dulce y nostálgica. Canciones como Porque te vas y Soy rebelde atravesaron décadas, convirtiéndose en himnos atemporales. Sin embargo, detrás del éxito y la delicadeza de su música, hay una historia llena de desafíos, momentos difíciles y un final que pocos conocen. En este video, vamos a conocer los altos y bajos de la vida de Janet, revelando lo que sucedió con la artista y cómo su legado continúa vivo. Antes de comenzar, suscríbase al canal y active la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido sobre los grandes nombres de la música. Ahora, vamos a la historia. Bajo el cielo gris de Londres, en el barrio de Wembley, el 10 de octubre de 1951, nació Jeanette Ann Dimetz, conocida mundialmente solo como Janet. Hija de madre española, natural de la isla de Tenerife, y padre belga con ascendencia maltesa, la pequeña Jeanette estaba destinada a ser un puente entre diferentes culturas. La infancia en la capital inglesa moldeó sus primeros años, entre los sonidos de la posguerra y la música que comenzaba a florecer en las calles británicas. A los 10 años, su vida cambió drásticamente. La familia decidió cruzar el Océano Atlántico rumbo a Estados Unidos. Era el año 1961, y aquella niña de ojos atentos y voz suave necesitó adaptarse primero a la vida en Chicago y después en Los Ángeles. Fue un periodo de grandes transformaciones y descubrimientos para la joven Janet, que comenzaba a interesarse por la música en medio de los paisajes americanos. Sin embargo, el sueño americano no duró mucho para la familia Dimetz. El matrimonio de los padres de Janet comenzó a enfrentar dificultades, culminando en un divorcio que marcaría profundamente a la adolescente. Con la separación vino la decisión de regresar a Europa, dejando atrás los rascacielos americanos y los recuerdos allí construidos. En 1964, a los 13 años, Janet llegó a Barcelona, España, donde su madre tenía raíces familiares. Fue como empezar de cero nuevamente, contó años después en una de sus raras entrevistas. Cuando no podía comunicarme perfectamente en español, tocaba y cantaba. La música se convirtió en mi verdadero lenguaje. En Barcelona, la adolescente Janet comenzó a frecuentar los círculos musicales locales. Su voz, delicada y casi infantil, destacaba entre las potentes voces que dominaban la época. Era una voz que susurraba en vez de gritar, que invitaba al oyente a acercarse para escuchar sus historias. En 1967, a los 16 años, Janet se unió al grupo Picnic, una banda folk rock que mezclaba influencias británicas, americanas y españolas. El grupo pronto llamó la atención con la canción Cállate niña, donde la voz dulce de Janet contrastaba con letras melancólicas. Este sería el primer vislumbre del estilo que la haría famosa, una combinación de inocencia vocal y profundidad lírica. Picnic lanzó solo un álbum autotitulado antes de separarse en 1969, pero fue suficiente para que Janet fuera notada por la industria musical española. Productores reconocieron en aquella voz suave un potencial comercial único, diferente de los estándares vocales que dominaban el mercado. En 1971, ya como artista solista, Janet lanzó su primer gran éxito, Soy rebelde. La canción, con su melodía simple y letra que hablaba de independencia y autoafirmación, capturó el espíritu de una generación de jóvenes españoles que buscaban libertad en un país que aún vivía bajo la dictadura de Franco. Soy rebelde porque el mundo me hizo así se convirtió en un himno no solo en España, sino en toda América Latina. Aquella voz casi infantil cantando sobre rebeldía creó un contraste irresistible, y el single vendió más de 1 millón de copias. El éxito catapultó a Janet al estrellato, pero también creó expectativas enormes. Las discográficas querían más hits, más rebeldías cantadas con voz de ángel. Entre bastidores, la joven cantante luchaba por encontrar su verdadero camino artístico, dividida entre las expectativas comerciales y su sensibilidad musical que había sido moldeada por 3 países y múltiples culturas. Barcelona, 1965. Las calles vibraban con nuevas influencias musicales que llegaban de Inglaterra y Estados Unidos. Para la joven Janet, recién instalada en España tras años entre Londres y América, la música ofrecía un camino para conectarse con su nuevo entorno. Fue en este escenario donde conoció al Vitas Brainer Quartet, un grupo local que experimentaba con los nuevos sonidos de la época. El encuentro fue casual, en una pequeña presentación en un café del barrio gótico de Barcelona. Janet,
Tímida pero curiosa, se acercó a los músicos después del espectáculo. Cuando mencionó que también cantaba, el líder del grupo, interesado por su acento diferente, la invitó a una audición informal. Nunca imaginé que aquella conversación cambiaría mi vida, confió Janet años después. Solo quería hacer amigos que compartieran mi amor por la música. La voz singular de Janet, delicada y casi infantil, contrastaba con los estilos vocales potentes que dominaban la época. El grupo rápidamente percibió que aquella chica de apariencia frágil poseía un timbre único que podría abrir nuevos caminos musicales. Así, Janet fue invitada a integrar el grupo, que pronto cambió su nombre a Picnic, eliminando la final para dar un toque más europeo. En 1967, el grupo grabó su primer LP, 1966 Oeste Dorado, cantado en catalán, una decisión audaz durante el periodo franquista, cuando las lenguas regionales eran desalentadas. La experiencia de cantar en un idioma que aún estaba aprendiendo fue desafiante para Janet, pero reforzó su capacidad de transmitir emoción más allá de las barreras lingüísticas. El verdadero éxito llegó con Cállate Niña, versión española de la canción Little Baby. La melodía folk pop combinada con la voz etérea de Janet rápidamente conquistó las radios de España. La canción, con su dulce melancolía, se convirtió en un hit inesperado, presentando a Janet al gran público. A pesar del éxito prometedor, el grupo Picnic se disolvió en 1969. Las razones nunca fueron completamente aclaradas, pero las diferentes visiones artísticas y las presiones del mercado contribuyeron al fin precoz de la banda. Para Janet, sin embargo, el fin de Picnic coincidió con el inicio de una nueva fase personal. En 1969, se casó con el húngaro Laszlo Christoph, un ingeniero que conoció durante una presentación en Barcelona. El matrimonio la llevó a un cambio radical, dejar España e instalarse en Viena, Austria. Sorprendentemente, Janet decidió alejarse temporalmente de la música para perseguir un sueño inusual, convertirse en piloto de avión. Siempre me fascinó el cielo y la libertad que tienen los pájaros, explicó ella. Pensé que pilotar sería como cantar, pero por encima de las nubes. Mientras estudiaba aviación en Viena, Janet mantenía contacto esporádico con la industria musical española. Fue así como, en 1971, recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Rafael Trabuchelli, uno de los productores más influyentes de España en la época, había escuchado grabaciones de Picnic y estaba convencido de que la voz de Janet merecía una carrera en solitario. Tras largas conversaciones con Laszlo, Janet decidió regresar a España para una reunión con Trabuchelli. Lo que iba a ser solo un encuentro profesional acabó transformándose en el reinicio de su carrera musical. Impresionado con la madurez vocal de Janet, Trabuchelli le propuso un contrato como solista con Hispavox, una de las mayores discográficas españolas. La joven que había partido de Barcelona para buscar nuevos horizontes regresaba ahora, lista para conquistar España con su voz única. Nadie imaginaba, sin embargo, que aquella colaboración entre Janet y Trabuchelli estaba a punto de crear algunas de las baladas más icónicas de la música española de las próximas décadas. Madrid, 1971. En los estudios de Hispavox, una de las discográficas más prestigiosas de España en la época, Janet miraba con incertidumbre la letra de Soy Rebelde. La canción, escrita por Manuel Alejandro, hablaba de rebeldía e independencia, temas que parecían distantes de la personalidad tímida y reservada de la cantante. No soy rebelde, insistió ella a Rafael Trabuchelli, su productor. Esta canción no combina conmigo. Trabuchelli, conocido por su instinto certero para los hits, convenció a Janet para que al menos lo intentara. A veces, las voces dulces cantando sobre temas fuertes crean contrastes que conquistan al público, argumentó. Reticente, Janet grabó la canción, sin imaginar que aquella decisión cambiaría para siempre su carrera. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. El primer verso, cantado con aquella voz casi infantil, creó una combinación inolvidable. Lanzada en 1971, Soy Rebelde se convirtió en un fenómeno inmediato en las radios españolas. El contraste entre la suavidad vocal de Janet y el mensaje de independencia de la letra resonó fuertemente en una España que vivía los últimos años del régimen franquista. El éxito fue tan abrumador que pronto surgieron versiones en otros idiomas. Janet grabó la canción en inglés I'm Rebellious, francés Je suis rebelle e incluso japonés,
expandiendo su popularidad más allá de las fronteras españolas. Para una joven que inicialmente había dudado en grabar aquella música, Janet ahora veía su nombre en las listas internacionales. En 1972, continuando la asociación victoriosa contra Bukele, lanzó el single Estoy triste, confirmando que no sería solo un éxito pasajero. La balada melancólica consolidó su estilo único, caracterizado por la voz dulce cantando historias de amor y desamor. El año siguiente marcó otro paso importante, el lanzamiento de su primer álbum completo, Palabras, Promesas 1973. El disco reunía composiciones del entonces emergente José Luis Perales, un compositor que sabría captar perfectamente la esencia vocal de Janet. La colaboración entre ambos resultó en canciones que mezclaban pop, folk y baladas románticas, siempre destacando el timbre delicado de la cantante. En 1974, durante las sesiones de grabación para nuevas canciones, Janet recibió la música que, aunque ella no lo supiera en aquel momento, se convertiría en su marca registrada. ¿Por qué te vas?, también compuesta por José Luis Perales, no llamó la atención inmediata de la cantante. La grabé sin grandes expectativas, confesó más tarde. Era solo una canción triste entre tantas otras. En ese mismo año, Janet firmó contrato con la discográfica alemana Ariola, ampliando su alcance internacional, y lanzó Vengo de un sueño de amor, manteniendo la línea melancólica que ya la caracterizaba. Pero el verdadero punto de inflexión estaba aún por llegar. En 1976, el renombrado director español Carlos Saura lanzó Cría Cuervos, una película que se convertiría en un clásico del cine español. Para la banda sonora, Saura eligió ¿Por qué te vas?, una canción que ya había sido lanzada hacía 2 años sin gran repercusión. La inclusión en la película dio nueva vida a la música. Mientras la película conquistaba premios en festivales internacionales como Cannes, ¿Por qué te vas?, comenzaba un impresionante recorrido. La imagen de la pequeña protagonista del filme, Ana Torrent, bailando al son de la voz etérea de Janet, se volvió icónica. La canción, que cuestionaba dolorosamente los motivos de una partida, traspasó fronteras. Primero en Francia, luego en Alemania, Japón y prácticamente toda Europa, ¿Por qué te vas?, se transformó en un hit global. La música que había pasado casi desapercibida en su lanzamiento original ahora dominaba las radios internacionales, vendiendo millones de copias y transformando definitivamente a Janet en una estrella mundial. La niña nacida en Wembley, criada entre 3 países y culturas, había encontrado en la música un lenguaje universal. Su voz única, que al principio parecía inadecuada para los estándares comerciales, demostraba ahora ser su mayor triunfo. Con ¿Por qué te vas?, Janet no solo conquistaba el mundo, sino que aseguraba un lugar permanente en la historia de la música popular en español. El año 1976 marcó un giro definitivo en la carrera de Janet. ¿Por qué te vas?, impulsada por el éxito de la película Cría Cuervos, se transformó en un fenómeno musical que trascendió fronteras. La canción alcanzó el primer lugar en las listas de varios países europeos, incluyendo Francia, Alemania, Bélgica y Suiza, un logro notable para una música cantada en español. Las cifras impresionaban, más de 6 millones de copias vendidas mundialmente. La voz delicada de Janet, antes considerada inadecuada para el mercado musical por algunos productores, ahora resonaba en las radios desde Tokio hasta París. Su imagen dulce y su presencia tímida en los escenarios contrastaban con la grandiosidad de su éxito, creando un aura de misterio que solo aumentaba su popularidad. Fue como si despertara un día y todos conocieran mi nombre, comentó Janet en una entrevista de la época. Yo, que siempre tuve dificultad para expresarme hablando, de repente estaba comunicándome con millones a través de la música. En 1977, aprovechando la ola de popularidad en Francia, Janet grabó el álbum Janet, enteramente en francés. Producido por Andrew Pop, el disco representó un intento de acercamiento con el público francófono que había abrazado ¿Por qué te vas?, rebautizada como Pourquoi tu bis en la versión francesa. El álbum también tuvo una versión en español, titulada Todo es nuevo, manteniendo la estrategia de alcanzar diferentes mercados lingüísticos. De este trabajo, se destacaron singles como Voy a tener un niño, una canción con temática más madura que sorprendió a los fans habituados al romanticismo melancólico de sus hits anteriores, y Little Man from Japan, que coqueteaba con los nuevos sonidos que dominaban las pistas de baile europeas a finales de los años 70. A pesar del éxito comercial,
Janet comenzaba a sentir las presiones de la industria musical. La discográfica Ariola buscaba transformarla en una artista más comercial, distanciándola de las baladas melancólicas que habían definido su estilo. Las divergencias creativas culminaron en el fin de su contrato con Ariola, llevando a Janet a buscar un nuevo camino. En 1980, firmó con RSA para el mercado español, determinada a regresar a sus raíces musicales. Quería volver a cantar sobre lo que realmente tocaba mi corazón, explicó años después. Las baladas melancólicas eran mi verdadera esencia. Esta decisión resultó en el álbum Corazón de Poeta 1981, un retorno triunfal a la música melódica que la había consagrado. Producido nuevamente por Rafael Trabuchelli, el disco reunía composiciones de Manuel Alejandro, quien ya había escrito Soy Rebelde, su primer gran éxito. El álbum generó una secuencia de hits que dominaron las radios de habla hispana, Frente a Frente, la canción que da título al álbum Corazón de Poeta y, principalmente, El muchacho de los ojos tristes. Esta última, con su melodía envolvente y letra sobre un amor imposible, se consolidó como uno de los mayores clásicos de su carrera, junto a ¿Por qué te vas y Soy Rebelde? El impacto de Corazón de Poeta fue tan significativo que, en 1982, Janet fue galardonada con el prestigioso premio Billboard en español, reconociendo su contribución a la música hispana y su capacidad de conquistar públicos diversos alrededor del mundo. En aquel momento, la cantante nacida en Londres, criada entre continentes y culturas, se había transformado en un icono de la música en español. Su voz inconfundible, que inicialmente desafiaba los estándares comerciales, era ahora sinónimo de un estilo propio que inspiraba a nuevas generaciones de artistas. Sin embargo, mientras cosechaba los frutos de su éxito internacional, Janet comenzaba a sentir las primeras señales de los cambios que transformarían radicalmente la industria musical en los años siguientes. La década de 1980 traía consigo nuevos sonidos, nuevas estéticas y desafíos que pondrían a prueba la capacidad de reinvención de la cantante que había conquistado el mundo con su voz de niña y sus historias de amor y desilusión. Los primeros años de la década de 1980 trajeron nuevos desafíos para Janet. Tras el éxito de Corazón de Poeta, la cantante enfrentaba la necesidad de renovación en un escenario musical que cambiaba rápidamente. La New Wave, el techno y otros estilos dominaban las listas, dejando poco espacio para el romanticismo melancólico que había definido su carrera. En busca de nuevos horizontes, Janet embarcó hacia Brasil en 1983. El país tropical, con su rica tradición musical, parecía el lugar perfecto para experimentar nuevos sonidos. Allí grabó el álbum Reluz, un trabajo que incorporaba elementos de la música brasileña mientras mantenía la esencia de su voz característica. Brasil me ofreció colores y ritmos que no conocía, comentó Janet sobre esta experiencia. Fue como aprender un nuevo idioma musical. A pesar de la calidad musical, Reluz no alcanzó el éxito comercial esperado. La distancia del mercado español y latinoamericano durante las grabaciones y promociones dificultó la conexión con su público tradicional. Mientras que el mercado brasileño no abrazó completamente aquella voz extranjera que intentaba incorporar sus ritmos. Lejos de desistir, Janet regresó a España determinada a adaptarse a los nuevos tiempos. En 1984, lanzó Ojos en el Sol, un álbum que sorprendió a sus fans al incorporar elementos de la música techno que dominaba las radios europeas. La experimentación sonora revelaba una artista dispuesta a reinventarse, incluso corriendo el riesgo de alienar parte de su público tradicional. Sin embargo, las ventas modestas de Ojos en el Sol y las crecientes presiones de la industria musical llevaron a Janet a una decisión difícil. Entre 1985 y 1989, prácticamente desapareció del escenario musical, entrando en una pausa creativa que preocupó a sus fans más fieles. Algunos rumores sobre problemas personales circularon, pero Janet se mantuvo reservada, como siempre había hecho a lo largo de su carrera. Fue un periodo de reflexión necesario, explicó años después. A veces necesitamos alejarnos para recordar quiénes somos realmente. Este alejamiento terminó en 1989, cuando Janet regresó a los estudios para grabar Loca por la música. El título sugería una reconciliación con su pasión por la música tras años de distanciamiento. El disco, aunque no repitió el éxito de sus trabajos clásicos, mostró una Janet más madura vocalmente y abierta a nuevas posibilidades artísticas.
Una fase curiosa en su carrera comenzó en 1992, cuando aceptó participar en el proyecto Mágico 60. Un grupo que reunía a artistas que habían tenido éxito en los años 60 para revisitar clásicos de aquella década. La iniciativa, motivada por la nostalgia que comenzaba a valorar la música de décadas anteriores, encontró buena recepción entre el público español. El éxito del Mágico 60 llevó naturalmente al Mítico 70, proyecto similar enfocado en los años 70, periodo en el cual Janet había alcanzado su apogeo. La participación en estos proyectos colectivos mantuvo su nombre en evidencia y presentó su música a nuevas generaciones de oyentes, muchos de los cuales conocían Por qué te vas sin saber quién era su intérprete original. En 1996, celebrando 25 años desde el lanzamiento de Soy Rebelde, Janet lanzó la recopilación Sigo Rebelde. El título era tanto un homenaje a su primer hit como una declaración de principios. Tras más de 2 décadas de carrera, múltiples estilos musicales y varias discográficas, continuaba fiel a su esencia artística. La compilación reunía sus mayores éxitos y algunas regrabaciones, proporcionando un panorama completo de su trayectoria musical. Para muchos fans, fue una oportunidad de redescubrir canciones menos conocidas. Para los nuevos oyentes, una introducción a la obra de una artista que había trascendido modas y fronteras. Entre proyectos colectivos y apariciones esporádicas, Janet continuó activa hasta 2004, manteniendo una presencia discreta pero constante en el escenario musical hispánico. Su voz inconfundible, que inicialmente parecía inadecuada para el mercado, se había establecido como una de las más reconocibles y queridas de la música en español. A inicios del nuevo milenio, mientras muchos artistas de su generación caían en el olvido, Janet encontró una nueva forma de mantener viva su música. A través de colaboraciones con otros artistas que reconocían su valor e influencia. La primera de estas asociaciones significativas ocurrió en 2001, cuando aceptó la invitación para un dueto con Rafael, uno de los grandes nombres de la música española. Rafael, cantante consagrado que había iniciado su carrera en los años 60, era un admirador de larga data de la voz singular de Janet. La colaboración entre ambos fue recibida con entusiasmo por los fans de ambos, representando un encuentro de 2 eras de la música española. La interpretación conjunta celebraba tanto la tradición como la permanencia de sus voces en el imaginario musical hispánico. Cantar con Rafael fue como cerrar un círculo, comentó Janet tras el lanzamiento. Comenzamos en épocas similares, seguimos caminos diferentes, y ahora nuestras voces se encuentran nuevamente. En 2004, una colaboración inesperada sorprendió al público. Janet unió fuerzas con El Chico, artista de una generación muy posterior a la suya, para una reinterpretación de clásicos con arreglos contemporáneos. El proyecto representaba un puente entre diferentes momentos de la música española y mostraba la capacidad de adaptación de la voz de Janet a nuevos contextos musicales. Las colaboraciones no solo renovaban el interés en su música, sino que también comenzaban a generar un reconocimiento institucional de su contribución a la cultura hispánica. En 2009, ese reconocimiento llegó en forma de un homenaje en los premios Popeye, prestigiosa premiación que celebra a artistas que han dejado huella en la música popular española. Durante la ceremonia, diversos cantantes contemporáneos interpretaron sus canciones, demostrando cómo la obra de Janet había trascendido generaciones. La propia artista, siempre discreta en apariciones públicas, se emocionó al ver el impacto duradero de sus canciones. Nunca imaginé que estas canciones, que grabé siguiendo solo mi corazón, continuarían tocando a otras personas tantos años después, confesó al recibir el premio. Una de las colaboraciones más sorprendentes y significativas ocurrió en 2010, cuando Janet aceptó participar en el videoclip de Enrique Bunbury, ex vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio y uno de los artistas más respetados de la escena rock española. La invitación evidenciaba cómo su influencia traspasaba barreras de géneros musicales. En el clip, la presencia etérea de Janet, manteniendo la misma delicadeza que la caracterizó desde el inicio de su carrera, creaba un contraste fascinante con la intensidad rock de Bunbury. Para muchos jóvenes fans del rock, fue la primera vez que vieron personalmente a la intérprete de ¿Por qué te vas?, canción que muchos conocían sin asociar a su creadora. En 2013, otro momento importante, Janet participó en el álbum recopilatorio de Coquemaya, músico que había alcanzado fama con la banda Los Renaldos en los años 80 y 90. La colaboración entre ambos mostraba, una vez más,
como diferentes generaciones de la música española reconocían el valor atemporal de su voz única. Para cerrar este círculo de colaboraciones, en 2016, Janet se unió a Juan Bao, cantante español que, como ella, había tenido éxito en los años 70 con baladas románticas. Juntos, regrabaron éxitos de ambas carreras, ofreciendo nuevas versiones de clásicos que habían marcado a una generación. Esta colaboración tenía un sabor especial de nostalgia y celebración, como si ambos revisitaran no solo sus canciones, sino también el periodo dorado de la música melódica española que habían ayudado a construir. Para los fans, era una oportunidad de redescubrir aquellas melodías que habían servido de banda sonora para momentos importantes de sus vidas. A través de estas diversas colaboraciones y homenajes, Janet, que nunca buscó activamente los focos, se encontraba nuevamente bajo la luz de la relevancia cultural. Su voz delicada, que inicialmente parecía inadecuada para el mercado musical, demostraba ser no solo duradera, sino verdaderamente atemporal. Cuando se menciona el nombre de Janet en el mundo de la música, una sonrisa nostálgica aparece en el rostro de quienes crecieron escuchando sus baladas. No es para menos. La cantante hispano-británica conquistó un lugar especial en la historia de la música popular, siendo reconocida como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo. Su voz dulce e inconfundible, combinada con letras que hablaban directamente al corazón, creó un estilo único que trascendió fronteras y generaciones. La influencia de Janet en el panorama musical es indiscutible. Ana Torroja, vocalista del grupo español Mecano, frecuentemente cita a Janet como una de sus principales inspiraciones. No es difícil percibir las similitudes en el timbre y en el enfoque interpretativo entre las dos artistas. Ana logró traer a Mecano un poco de ese toque melancólico e intimista que hizo de Janet un fenómeno en los años 70 y 80, adaptándolo al pop electrónico que caracterizó al trío madrileño. El impacto del trabajo de Janet puede medirse también por las numerosas versiones de sus canciones grabadas por otros artistas. En 1991, la legendaria Rocío Jurado, conocida como la más grande del flamenco y de la copla española, presentó su interpretación de Viva el pasodoble. La versión, cargada de la intensidad característica de Jurado, trajo una nueva dimensión a la composición original, demostrando la versatilidad de las obras de Janet. A finales de los años 90, cuando las pistas de baile bullían con ritmos electrónicos, fue el turno de ¿Por qué te vas de recibir un enfoque completamente nuevo? Your Dance Master Boy transformó la melancólica balada en un éxito bailable en 1999. Presentando a Janet a una nueva generación de oyentes que tal vez no conocieran el original de 1974, que se había convertido en un éxito internacional tras su inclusión en la banda sonora de la película Cría Cuervos, de Carlos Saura. El nuevo milenio continuó trayendo homenajes al legado de Janet. En 2009, Rosario Flores, hija de los icónicos Lola Flores y Antonio González y una estrella por mérito propio, grabó su versión de Soy Rebelde. La interpretación de Rosario, con elementos de flamenco pop, mostró cómo el mensaje de rebeldía e individualidad de la canción seguía siendo relevante más de 3 décadas después de su lanzamiento original. Incluso con el paso de los años, Janet nunca dejó de presentarse. Sus conciertos en España y en diversos países de América Latina continúan atrayendo a fans de todas las edades. Aquellos que vivieron la época dorada de sus éxitos asisten por nostalgia, mientras que los más jóvenes descubren, a través de plataformas digitales y redes sociales, el encanto atemporal de canciones como El muchacho de los ojos tristes y Frente a frente. La trayectoria de Janet es un ejemplo de cómo el éxito no siempre garantiza una vida fácil. A pesar de los desafíos y del triste desenlace, su voz y sus canciones continúan vivas en la memoria de muchos fans alrededor del mundo. Si te gustó este video, deja tu like y comparte en los comentarios tu opinión sobre la carrera y el legado de Janet. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir más contenido sobre grandes artistas y sus historias. Gracias por ver y hasta el próximo video.